¿Y si les dijera que el siglo XIII no fue esa era de castillos y caballeros que nos pintaron en la escuela? Que sí, justo detrás de esa fachada de fe y acero se estaba librando una guerra, una que nunca jamás llegó a los libros de historia. Porque oculta entre las crónicas de reyes y las grandes cruzadas, se libró una guerra secreta en las sombras más profundas de la Edad Media. Quédense conmigo, y les prometo que antes de que terminemos, sabrán exactamente quiénes luchaban y por qué su batalla silenciosa cambió el mundo para siempre. Soy el narrador, y esto es Crónicas Olvidadas. El siglo XIII no fue simplemente una época de cambios, fue el amanecer de una oscuridad creciente, un tiempo en el que el mundo conocido se sentía cada vez más pequeño, más peligroso, a medida que una nueva y temible fuerza extendía su influencia por toda Europa. A ver, hablemos de la Inquisición. Lo que arrancó a principios de siglo como un intento de purificar las creencias paganas, las que llamaban antiguas fes, para mediados de siglo ya se había transformado en un asalto frontal y muy metódico contra todo lo sobrenatural. Y para finales del siglo, bueno, su mandato se expandió de una forma verdaderamente aterradora. Y la brutal claridad de sus palabras es escalofriante. La Inquisición amplió su alcance para cubrir, y cito textualmente, a magos, brujas y todos los consortes de Satán y sus demonios. O sea, de repente la amenaza ya no era solo la herejía, era la existencia misma de la magia. Esto fue ni más ni menos que una declaración de guerra total. Pero claro, una declaración de guerra así no iba a quedar sin respuesta, ¿verdad? Al contrario, desató un conflicto clandestino, una lucha desesperada por la simple supervivencia, que se libró en los callejones oscuros, en los monasterios olvidados y en los bosques prohibidos de toda Europa. Imaginen esto, el mundo oculto estaba siendo aplastado, atrapado en una tenaza. Desde el oeste, la Inquisición representaba una purga espiritual, una cacería sistemática, casi quirúrgica, pero desde el este avanzaba una amenaza completamente diferente: las invasiones mongolas. Una conquista física, brutal, que arrasaba con todo a su paso, sin hacer ninguna distinción. Ante esta doble amenaza, ¿cómo respondieron? Pues cada facción se las ingenió como pudo. Los vampiros del clan Capadocio usaron la infiltración, moviéndose como sombras en las altas esferas del poder. Los hombres lobo, los Garú, crearon unidades de rescate, como la casa Wyrmfoe, para sacar a los suyos de las hogueras. Los magos alquimistas, los Solificati, alcanzaron la cima de su poder, creando auténticas maravillas en secreto. Incluso los artífices, los tecnomantes de la época, lograron establecer un frágil contacto entre Oriente y Occidente. Fue una resistencia desesperada y, sobre todo, muy creativa. Pero en Oriente la historia fue muy distinta. El avance mongol fue simplemente devastador. Aniquiló a los magos Shiren y creó divisiones, fisuras tan profundas dentro de la hermandad akáshica que incluso hoy esas cicatrices no han sanado por completo. Fue una herida que alteró para siempre el curso de la magia oriental. Esta guerra secreta forjó alianzas que nadie creería posibles y dio a luz a armas impensables. Y aquí es donde nuestra crónica se adentra de lleno en lo bizarro, revelando la auténtica desesperación de aquellos tiempos. Conozcan el orbe de Honorio. Y ojo, esto no era una simple arma mágica. Fue clasificada como una maravilla, un artefacto legendario forjado con los ingredientes más desesperados y prohibidos que se puedan imaginar. Magia pura y la sangre misma de los vampiros, su vite, o sea, la mismísima esencia de su inmortalidad. ¿Y cómo se crea algo así? Bueno, la receta es tan fascinante como aterradora. Todo fue ideado por un único mago hermético, un tal Regnum. Para darle poder necesitaba la sangre no de uno, sino de 7 vampiros antiguos, muy poderosos y, para colmo, completamente locos. El resultado fue un intento a la desesperada por crear un milagro oscuro, un arma definitiva que pudiera cambiar el curso de una guerra que estaban perdiendo. Y piensen que este nivel de rareza no fue un hecho aislado, ¿eh? Al mismo tiempo, otros grupos se embarcaban en misiones igual de bizarras, como la búsqueda del legendario reino del Preste Juan, una misión que, de alguna manera inexplicable, terminó con sacerdotes cristianos negociando en la mismísima corte de Gengis Khan. El siglo XIII fue, sin lugar a dudas, una época de alianzas de lo más extrañas. Pero esta guerra secreta no se desvaneció sin más. No. Sus consecuencias, sus creaciones y sus cicatrices han perdurado a través de los siglos, moldeando el mundo oculto que conocemos en la actualidad. Los ecos de este conflicto resuenan hasta hoy,
Y muy fuerte. Las divisiones en la Hermandad Akáshica siguen abiertas. La casa Wyrenfold de los Garú, creada por el Rescate, todavía existe. Órdenes que parecían invencibles, como los Caballeros Palatinos, fueron aniquiladas para siempre. E incluso nuestro lenguaje de todos los días lleva las marcas de esta era. Cuando describimos algo complicado como bizantino, estamos haciendo referencia directa a las intrigas políticas de este mismo siglo. Increíble, ¿no? Entonces, después de todo esto, ¿qué podemos aprender de esta crónica oculta? ¿Qué relevancia tiene hoy para nosotros esta guerra secreta del siglo XIII? Nos revela algo fundamental, que la historia no es una línea recta y simple, sino que está hecha de capas. Que debajo del relato oficial, el que todos conocemos, siempre existen otras historias. Crónicas de supervivencia, de alianzas imposibles y de luchas desesperadas que esperan pacientemente a que alguien las descubra. Esta es solo una de esas historias. Existen incontables crónicas olvidadas más. Suscríbanse para que juntos podamos asegurarnos de que ninguna otra se pierda en la oscuridad del tiempo.